O sea, Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. Amén. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta palabra, esta meditación, Señor. Te ruego, Padre, que tú tomes control del tiempo, Señor, y que tú hables a nuestros corazones. Hoy quisiéramos hablar un poquitico acerca de lo que es la gratitud, el ser agradecido, el agradecimiento. Una de las cosas que en los últimos tiempos vemos que ha menguado en el ser humano es que cuesta mucho trabajo encontrar personas agradecidas. Cuesta mucho trabajo. El ser humano, por causa del pecado, se ha adaptado a que se lo merece todo se lo merece, y prácticamente algunos hasta son como un bebé malcriado, porque los malcriados siempre piensan que se lo merecen todo. Y esto es consecuencia de que el pecado ha hecho que el hombre se ame tanto a sí mismo, que el hombre piense casi siempre en sí mismo, más que en los demás. Pero el Evangelio enseña que tenemos que mirar un poquito más allá de nuestras narices y no pensar tanto en nosotros mismos, sino pensar en el prójimo, ¿verdad? Pensar en todos los que te rodean. Pronto se va a celebrar algo importante en Estados Unidos. Se celebra el Día de Acción de Gracias. Precisamente es un tiempo donde la familia se reúne en la mesa, algunos se dan las manos, otros oran y otros testifican a Dios, dándole gracias a Dios por las cosas tan lindas y tan buenas que nos permite vivir día a día. Es un tiempo de gratitud. Acción de gracias es un tiempo de agradecimiento. Esta historia empezó en Estados Unidos por los años 1620. En los años 1620 vinieron de Inglaterra huyendo en un barco llamado Mayflower. Vinieron un grupo de peregrinos. Ellos vienen huyendo de la iglesia anglicana, o sea, de la persecución religiosa, que estos peregrinos que son puritanos, son lo que nosotros conocemos como protestantes, o sea, cristianos evangélicos, de alguna manera, ¿verdad? La iglesia católica y la iglesia anglicana desarrolló una persecución en Europa en contra de la iglesia protestante, que es la futura iglesia evangélica. Y estos cristianos de Inglaterra vienen huyendo en este barco Mayflower en el año 1620 y llegan aquí a la costa este de Estados Unidos. Ellos llegan, ya los ingleses habían colonizado Estados Unidos por el año más o menos, habían llegado los primeros ingleses por el 1585, quiere decir que estos cristianos vienen huyendo en este barco en el año 1620, prácticamente en pocos años de que los ingleses ya habían entrado a Estados Unidos.
Y el primer año para estos cristianos fue bien duro, murieron mucho por el frío que pasaron, el clima, no conocían cómo cosechar la tierra en Estados Unidos, ellos vienen de Inglaterra, y murieron mucho. Pero había un indígena americano, que ahora se le hacen llamar indios americanos, que anteriormente había sido secuestrado por los ingleses, o sea, había sido llevado para venderlo como esclavo allá, primero en España, después en Inglaterra, y estuvo como 5 años ese indio en Inglaterra y aprendió el idioma inglés. O sea, un indio americano nativo es el primero que aprende inglés, porque estuvo 5 años en Inglaterra, por supuesto como esclavo. Lo traen después para Estados Unidos. Cuando él llega aquí encuentra que la tribu de él había muerto de epidemias, casi todo, pero él fue el instrumento que Dios usó para ayudar a estos peregrinos, estos cristianos que estaban enfermos, murieron, que no sabían cultivar la tierra. Le enseñó a cultivar la tierra, a sembrar maíz, a la pesca, y eso fue tremendo. Por lo tanto, un año después, 1621, estos peregrinos, estos cristianos se reúnen para dar gracias de la cosecha que tuvieron e invitan a los indios americanos a comer juntos. ¿Vieron? Ellos invitan a esos indios americanos a cenar juntos, estuvieron de fiesta 3 días, y ese es el origen del Día de Acción de Gracias. Empiezan a dar gracias a Dios por la cosecha, por sobrevivir, por la fraternidad de estos indios americanos con ellos, y es tremendo. Y después, posteriormente, por allá por el 1800, no recuerdo la fecha, Abraham Lincoln declara este día como el Día de Acción de Gracias nacional, como un día de acción de gracias festivo en todo Estados Unidos. Es importante que entendamos que estos cristianos que vinieron huyendo de la persecución religiosa de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, fueron, antes de ellos bajar del barco, ellos escriben un pacto, un tratado, un pacto, que es conocido como el Pacto Mayflower. En ese Pacto Mayflower, ellos plasman todas las ideas de cómo querían un gobierno democrático, cómo hablaba de la Biblia, de Dios, los valores cristianos, fueron plasmados en este Pacto Mayflower, que después posteriormente se tomó en cuenta para hacer la Constitución de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual sabemos que este país, sus fundadores eran cristianos. Los fundadores de Estados Unidos fueron cristianos, y su Constitución, este mismo Pacto Mayflower, eso antes de bajar del barco lo está escribiendo, Constitución que se escribió mucho después. Todo tiene que ver con la Biblia, con los preceptos cristianos, con los valores. Es una nación cristiana evangélica, sobre todo evangélica o protestante evangélica, como ustedes saben bien. Y hago esta historia porque quizás algunos no la conocían y estamos aprovechando la fecha. Vamos a celebrar Thanksgiving, Acción de Gracias, el próximo jueves, y para que sepan cuál fue el origen de Acción de Gracias. Y hoy escogí este pasaje de los 10 leprosos, y encontramos en el verso número en el verso número 15, entonces uno de ellos, eran 10 leprosos. A ver, cuando en la época de Jesús, cuando alguien era leproso, se le prohibía vivir con su familia, se le prohibía socializar con el pueblo. En ocasiones se le ponía una campana como una campana así que sonaba, y el leproso cuando veía a alguien de lejos caminando, alguien que está sano, ellos estaban obligados a sonar la campana para que no se le acercara. O sea, ser leproso en aquella época era una enfermedad incurable, como ustedes saben. En aquella época era incurable, perdían sus extremidades, morían de eso, tenían que vivir bien apartados de la sociedad. Entonces, encontramos que voy mejor a entenderlo de una manera
expositiva para ser más entendible. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea, ¿verdad? Acuérdense que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. O sea, samaritanos y judíos no se llevaban, porque los samaritanos tenían una religión, era un sincretismo que tenían de una religión pagana o cananea, mezclado con los primeros libros de la Biblia. O sea, era un sincretismo. Entonces ellos no se llevaban. Pero Jesús se lleva con todo el mundo. Porque Jesús vino y dice, de tal manera amó Dios sé qué, al mundo entero. No importa si es samaritano, si es africano, si es chino, no importa. Y en el verso 12 dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Vieron? Se pararon de lejos por lo que era prohibido hacer contacto, ni siquiera con Jesús. ¿Ven? Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ¿ven? Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, entonces en verso 14, Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron ¿qué? Limpiados. ¿Por qué Jesús le dice, id y muéstrate a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los únicos autorizados, eso es uno de los motivos, ¿ves? Que podían quitar toda restricción, ¿no? O sea, ver que estaban limpios y podían quitar toda prohibición para que ellos se incorporaran a la sociedad otra vez y se acercaran a las personas. También Jesús le manda ir a los sacerdotes porque Jesús está tratando de cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés, porque el libro Levítico explica cómo los sacerdotes tenían el antiguo pacto, tenían la Biblia del Antiguo Testamento, y cuando Jesús está en la tierra, esa es la ley que existía, la de Moisés. Y Jesús no vino a quitar la ley de Moisés. Él vino a hacer la ¿qué? Cumplir la ley de Moisés. Por eso dice, ve a los sacerdotes. Y dice, y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. ¿Tú te imaginas cuando el sacerdote vieron a estos leprosos limpios? Le dijeron, aquí te doy un certificado o un acta, una carta, estás limpio, ya puedes incorporarte a tu familia, a la sociedad, a trabajar lo que tú quieras, ¿ves? Entonces, eso es un milagro. Jesús hizo un milagro, ¿ves? Pero viste cómo Jesús respetó el antiguo pacto, respetó la ley de Moisés en este caso. Ok. Entonces, y ahora está aquí lo que queremos hacer como es hincapié hoy. En el verso 15. Entonces, uno de ellos, volviéndose, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Es tremendo como uno solo fue el que regresó a dar gracias. Y de esto trata lo que queremos meditar, de ser agradecido, del agradecimiento. 10 fueron sanados, 9 fueron ¿qué? Ingratos, mal agradecidos, ¿verdad? Y habiendo recibido un milagro sobrenatural, porque Jesús lo sanó. Sin embargo, no importó que Dios le sana, que Dios le ayude, que Dios le ama, no le importa. No regresaron a dar gracias. Solamente uno fue el que regresó a dar gracias. Hoy en día vivimos un mundo difícil, mis hermanos. Yo tengo un comentario que a veces pongo, que siempre digo, si te sientes cómodo en este mundo, no has conocido el Evangelio. Porque, como dice, el mundo está malo, porque el mundo está bajo el maligno. Pero tenemos que ser agradecidos a Dios de lo que Dios nos ayuda a ser luminares en este mundo, a ser la sal del mundo, a ser la luz de este mundo. Y tenemos que dar gracias a Dios por lo que Dios nos da. Hoy hay muchos cristianos en distintos lugares
que su vida consiste en quejas, 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 quejas y quejas. El cristiano debe estar constantemente alabando, alabando y alabando, glorificando, glorificando, ¿verdad? Adorando, adorando, alabando a Dios. La gente escucha en el pueblo de Dios en los últimos tiempos más queja que alabanza y adoración. No hay nada que tú escuches que no sea queja. Todos nos quejamos, yo mismo me quejo bastante también. Pero está mal, mis hermanos, está mal. No podemos seguir quejándonos. El cristiano tiene que alabar y no quejarse. Alabar y no quejarse. Y tenemos que reconocer esto. Cuando uno es agradecido, uno tiene un continuo alabanza en su corazón. Hay un salmo que ustedes lo conocen, que es el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, como decía el cántico que cantaban, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas, ¿con qué? Con acción de gracia, no con queja. No es entrar a las puertas con queja, es con acción de gracia. ¿Alguna vez has orado solamente para darle gracias a Dios? ¿O tus oraciones solamente son quejas? Tus oraciones son quejas, son lamentos, siempre, ¿verdad? Son inconformidades. ¿Alguna vez has orado solamente para agradar? Dice que entrar por las puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, no por todas las generaciones. Solamente regresó un leproso y además era ¿qué? Samaritano. Era samaritano, era un extranjero, no era un judío. Los demás que no fueron agradecidos eran judíos que conocían la Biblia, judíos que siempre iban a la sinagoga, al culto religioso de la sinagoga, judíos que obedecían la ley de buena manera. Ellos no regresaron. Sin embargo, regresó alguien que los judíos despreciaban, un samaritano, un extranjero. Yo conozco gente en el mundo que son más agradecidos que algunos cristianos. Y no tienen a veces zapatos, o no tienen a veces que comer. No es que uno no se lamente a veces o se queje de algo, porque para eso Dios es nuestro Padre y tenemos que dar la queja, ¿no? Como decimos. Pero el cristiano no puede tener en su boca solamente queja. Tenemos que darle gracias a Dios porque dice de que Jehová es la plenitud y todo lo que en él habita. Todo lo que tenemos es de Dios. Tú estás respirando porque Él te da el oxígeno para respirar. Tú comiste porque Él te lo dio. Tú tienes zapatos, tienes abrigo porque Él te lo permitió. Es más, estás vivo hoy porque Dios te lo está permitiendo. Y estás gozando hoy de la fraternidad cristiana de los hermanos de este tiempo de bendición porque Dios te lo está regalando. No es porque tú lo mereces. Tú no mereces nada. Los malcriados siempre piensan que merecen la cosa. Los malcriados. Dios no quiere malcriados en su familia porque Dios no malcría a nadie. En todo caso, Dios cría correctamente, pero no malcría a nadie. Cuando individuos malcriados son los que han echado a perder la historia de la humanidad. Esos malcriados, egocéntricos, soberbios, hombres amadores de sí mismos. Y vamos a buscar un momentito rápido en su Biblia, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, cómo el Señor describe a los hombres en los postreros tiempos. ¿Lo tienen? Sí.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cómo el Señor, el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Vieron la palabra ingratos? Ingratos. Hoy la gente no agradece. No agradece a Dios. ¿Qué va a agradecerte a ti? ¿Qué va a agradecer lo que tú haces por la gente? La gente no agradece porque la gente piensa, el pecado hace que el ser humano se ame tanto. Son hombres amadores de sí mismos. Y cuando tú te amas a ti mismo, no nada más, tú piensas más que en ti y tú no agradeces. ¿Cómo se llama? A Dios, y mucho menos. Si no lo hace a Dios, ¿cómo va a agradecer a los demás? Entonces tú puedes gastar tu vida haciendo todo por la gente. Y ese tipo de género de ser humano, aunque tú gastes 50 años cocinando, lavando, planchando, lo que sea, o llevándolo en tu carro, lo que sea, al final de la historia no va a agradecer, porque ese tipo de género de hombre es ingrato de corazón, sin afecto natural. Dicen que en los últimos tiempos el amor que se enfriará, ¿verdad? Calumniadores, porque después son calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ellos se vuelven a la larga traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. Quiere decir que yo no estoy hablando de los samaritanos, de los extranjeros, yo estoy hablando de los cristianos que tienen apariencia de piedad. Ahí se está hablando de los cristianos que aparecen cristianos por fuera, por por dentro. No estoy hablando de los de afuera, de extranjeros, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. ¿A estos qué? Evita. Wow, está fuerte eso, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero bueno, encontramos que, regresando a Lucas 17, ¿no? Verso 16, dice que regresó el samaritano y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Mis hermanos, cuando tú eres agradecido, dice que se postró ¿dónde? A los pies de Cristo. El agradecimiento te acerca a Jesús. La ingratitud te aleja de Dios. Pero el agradecimiento, la gratitud, te acerca a Dios con un corazón sensible, humilde, consciente de la gracia de Dios, que no merecemos nada, que no somos tú sabes, el ego, no merecemos. Cuando usted es una persona agradecida, eso te acerca. Dice que se postró a los pies de Jesús. O sea, la gratitud honra a Dios, abre las puertas y reconoce que lo que tenemos viene ¿de qué? De Él. Cuando somos agradecidos, mis hermanos, suceden cosas tremendas en nuestras vidas. Las cosas son los milagros, las puertas que se abren, pero no podemos ser mal agradecidos. Vamos a hacer acción de gracias jueves, así que entiende este texto. Y entonces, miren qué interesante, el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En una ocasión el hombre en el Edén, ponga atención, Adán y Eva pecaron, tomaron del árbol el fruto, correcto, y se escondieron.
Y dice de Dios, ¿dónde estaban metidos? ¿Se acuerdan de esa frase? Eso está en Génesis, capítulo 3. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Tú piensas que Dios no sabe dónde estaban? ¿Y piensas que Dios no sabe dónde estaban esos 9? Dios sabe. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, ¿dónde estaban? Es porque Él está queriendo decir, yo te lo di todo. Te puse que en el Edén todo lo que tú necesitabas, todas las bendiciones estaban, es un paraíso, te lo di todo. ¿Dónde estaba el hijo que yo crié? ¿Dónde estaba ese hijo que yo formé, soplando aliento de vida en él? ¿Dónde está ese hijo que yo hice a mi imagen y semejanza? Es lo que está queriendo decir Dios. ¿Dónde estabas metido? ¿Dónde estabas? Porque a veces uno cría a los hijos y tú dices, ¿dónde estaba ese niño que yo crié? Mira lo que se ha convertido. Mira cómo trata a los viejos, a los abuelos. ¿Dónde está esa gente? Nosotros recientemente visitamos, bueno, casi toda la semana vamos a un hospital o a un lugar a visitar a alguien. Y ayer visitamos a un tío. Yo tengo un tío, bueno, es hermano de mi mamá, y lo tiraron ahí, en un lugar abandonado, solo ahí, como decir, no es un home, es como un home, puede ser un home. Bueno, tú sabes cuántos homes yo he visitado durante todos los años y veo a esos viejitos que pueden decir, ¿dónde está ese hijo que yo crié? ¿Dónde está? ¿Fue agradecido? No fue agradecido. ¿Vieron cómo es porque piensan más en hacen así? Este país es horrible. Como los viejos los desechan, lo tiran. Pero yo siempre pienso que los que tiran a los viejos país, ellos también van en camino. Serán tirados. Van en camino. Pero qué bueno es ser, yo no sé, en mi país, en Nicaragua, en Cuba. Oye, mi abuela estuvo con mi casa, mi abuela y mi bisabuela también se murieron. Oye, ese es el hombre de los últimos tiempos, que dice, como dice, segunda de Timoteo, ingrato. Eso es un ejemplo. Y amadores de sí mismo. Ellos piensan que son eternos, ellos no saben que se van a poner viejitos también. Bien, respondiendo a Jesús, ¿no son estos 10 fueron limpiados y los 9 dónde están? Dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Vieron? Este extranjero, porque el samaritano es un extranjero. Los otros 8 eran ¿qué? Judíos religiosos de la Biblia, tenían la Biblia bajo el brazo. Los 9. Entonces, a mí me llama la atención cómo el Señor usa mucho estas parábolas, incluyendo la palabra del samaritano, para hacer notarnos la condición espiritual que tenía el pueblo de Dios, en este caso Israel. La condición espiritual no era buena, ¿verdad? Porque Israel estuvo en rebeldía toda su historia, hasta la fecha, ¿correcto? Todos los reyes pecaron, todos los reyes se rebelaron, creo que fue 1 o 2 los únicos que fueron más rectos, la mayoría. ¿Okay? Él hace esa comparación, y yo también puedo ver ahora en la época de ahora, la época de la gracia, porque precisamente ahora cuando más agradecidos debemos ser, porque estamos en la época de la gracia, estamos en el periodo de la gracia y no tenemos acción de gracias hacia Dios. Entonces, a veces el vecino a la esquina es más familia, es más amigo, lamentablemente, que algunos cristianos ultra religiosos, que lo que tienen en la cabeza solo es información, pero no tienen una experiencia real con Cristo. Porque cuando tú tienes una experiencia real con el Espíritu Santo, amén, de tu corazón, ¿qué dice? Fluye ¿qué? Ríos de agua vida, acción de gracia, para entrar por las puertas, por los atrios
con alabanza y oración. El cristiano siempre tiene que una adoración. Y ser agradecido, mis hermanos, a pesar de que en los últimos tiempos eso existe muy poco, pienso que es algo que debemos meditar en esta semana donde celebramos Acción de Gracia aquí en Estados Unidos. La gratitud a Dios. Entonces, y le dijo Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Se salvaron los 9. Los 9 se sanaron físicamente, pero a pesar de tener Biblia, a pesar de ir a la sinagoga, tener la ley, no se salvaron. Sin embargo, el otro, que es un samaritano, que a lo mejor nunca podía ir a la sinagoga porque no iba a dejar entrar tampoco, ¿no? ¿Entienden? Sin embargo, se sanó y se salvó. La gratitud a Dios, mis hermanos, te acerca a Dios, te abre las puertas del reino. La gratitud te otorga las llaves del reino de Dios. Tenemos que ser humildes, mis hermanos, ser humildes, mis hermanos, y dar gracias por todo. Gracias por este día, gracias por lo que estamos haciendo, gracias por el alimento, gracias por respirar, gracias por... Amén. Y ese es el pueblo de Dios. Yo sé que pasamos situaciones y a veces tenemos quejas, pero no podemos vivir siempre quejándonos. Tenemos también que ser personas que siempre alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por todas las cosas. Espero que disfruten el Día de Acción de Gracias con su familia. Así que de testimonio, ¿verdad? De lo que aprendiste hoy. Si alguien no sabe cuál fue el origen, ya lo aprendimos, ¿verdad? Y nunca se olvide de que los 9 que se sanaron no regresaron a dar gracias. Dios permita que tú y yo, nosotros somos gentiles, somos extranjeros. Pero cuando hemos nacido en la familia de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Seamos agradecidos unos con nosotros. Sean agradecidos unos, no sean indolentes con el dolor ajeno. Amén. Y seamos familia, que en definitiva esa es lo que más le gusta a Dios, es que sus hijos sean hermanos, que se amen y que seamos una familia, como todo padre le gusta que sus hijos se amen. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este mensaje, y te damos las gracias, Señor, y te alabamos, te bendecimos, Señor, por todas las cosas, por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Bendice cada hermano que está presente, visítalos en sus corazones, sé con la familia. Mira a nuestra hermana Araceli, que va a ser operada este día 25, María Eugenia también va a ser va a ir al salón también el día 26, y ponemos estas dos hermanas en tus manos para que tu Espíritu Santo esté cuidándola, guiando a esos médicos, Señor. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús.